Hola, enneagramanautas. Vamos a comenzar con los 27 subtipos de personalidad. Vamos a empezar con el eneatipo 1, ¿vale? Y sus 3 variantes instintivas. ¿De acuerdo? Como vimos en el primer vídeo, o sea, en el anterior vídeo, vamos a ver las 9 estrategias. En este caso vamos a ver el eneatipo 1 y con sus 3 instintos: social, conservación y sexual transmisor. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver. El eneatipo 1 es la persona que se esfuerza por ser perfecto, ¿no? Según Mario Sicora, él explica que básicamente el eneatipo 1 es una persona que fundamenta su vida en la búsqueda de la sensación o el sentimiento de sentirse perfecto. ¿Qué significa sentirse perfecto? Vamos a ver, para muchos unos la necesidad de la perfección es sentirse correcto, sentirse moral, sentirse que es un buen chico, es una buena chica. Sentirse perfecto significa sentirse que haces las cosas bien, que tienes razón, que eres coherente, que llevas una vida coherente con tus valores y con lo que tú haces. La idea de perfección es también una idea moral de cómo deberían ser las cosas, cómo deberíamos comportarnos. Es decir, cuando tú conoces a las personas tipo 1, todos los tipos 1 tienen esta sensación, ¿no?, de querer mantener las formas, de querer dar una imagen de corrección, de no mostrar sus fallos, de no mostrar errores, de no equivocarse, ¿de acuerdo? A ver, la búsqueda de la perfección, el sentimiento de perfección, al fin y al cabo es un patrón neurológico. Según Mario Sicora sería una estrategia, ¿no? A mí me gusta llamarlo estrategia cognitivo-emocional, en el sentido de que es una tendencia de pensamiento, lo cognitivo, y de sentimiento, ¿no?, y de emoción. Es decir, que al final los patrones que nosotros tenemos en nuestra cabeza nos llevan a que veamos la vida de una determinada manera. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué son las 9 estrategias del eneagrama, ¿no?, según Mario? Pues las 9 estrategias, en realidad, o los 9 eneatipos, bajo mi punto de vista, en realidad son macropercepciones de la realidad, ¿no? O sea, lo que todo el mundo hablamos de qué es el eneagrama, en realidad, para mí el eneagrama es una visión del mundo, es decir, como un sesgo cognitivo de cómo vemos la realidad. Poniendo un ejemplo. Cada uno de nosotros, desde que nacemos, nos ponemos unas gafas de colores a través de los que vemos la realidad. Entonces, la persona tipo 1 a lo mejor lo ve de color verde, la de tipo 2 se pone las gafas de color rojo, la de tipo 5 se pone gafas de color azul, otro se pone gafas de color rosa. Entonces, al final, esas gafas es los que a cada uno de nosotros nos hace sesgar la realidad, es decir, nos hace ver toda la vida de un color y bajo un filtro diferente. Bien, en el caso del 1, en las gafas que se pone el 1 es la búsqueda de la perfección. Es decir, su forma de ver la realidad y de verse a sí mismo es a través de que las cosas tienen que estar bien, tienen que seguir unos patrones, tienen que seguir unos cánones. Hay que hacer las cosas bien, no nos podemos equivocar. Las cosas en su momento, tenemos que ser precisos. Hay que llegar a tiempo. Está mal que la gente llegue tarde. La política, la economía, es que el mundo no entiendo por qué la sociedad no funciona como debe funcionar. No entiendo cómo la gente se equivoca tanto, ¿no? La sensación del 1 muchas veces es el enfado, ¿no? Vemos que su búsqueda de la perfección muchas veces se traduce en una cierta sensación de enfado. Es decir, parece ser que como que los unos por dentro tienen como una especie de cabreo, de enfado hacia la vida y hacia el mundo, ¿no? Les ves como un poco enfadados. O sea, además les ves un poco serios, ¿no? Los unos se muestran un poco serios, están un poco como rígidos, están un poco como intentando controlar las emociones. A veces a los unos se les ve un poco fríos, se les ve un poco rígidos, aunque nada más fuera de la realidad. En realidad muchos unos por fuera dan una imagen más fría, más rígida, pero en realidad si tú escarbas un poco por dentro y les conoces a los unos, ves que profundamente tienen un gran mundo interior y un mundo emocional muy puro. Yo conozco muchos unos en mi familia que son buenísimas personas. Son personas con un gran corazón, unos grandes sentimientos, unos valores morales impresionantes. Sin embargo, por lo que han aprendido desde niños, han sido un poco a contener las emociones.
como de alguna forma de niños a lo mejor les dijeron que mostrar demasiado las emociones o ser demasiado emotivo o expresivo puede ser algo negativo, puede que esté mal. Entonces los unos, aunque por dentro tienen un gran mundo interior, muchas veces no lo expresan. Entonces parece que están enfadados o están rígidos. Y a lo mejor muchas veces no es así, muchas veces están bien, están tranquilos, pero mantienen su semblante de circunspección, de seriedad y de compostura. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente el uno, en esta búsqueda de perfección, esta estrategia se puede llevar a cabo de dos maneras. O de una forma positiva y adaptativa o de una forma negativa. Es decir, en su lado positivo, cuando los unos están tranquilos, están bien consigo mismos y con la vida, pues son personas muy activas, son responsables, son personas muy prácticas y objetivas. Los unos tienen una gran capacidad de ver la realidad con objetividad. Los unos son personas bastante sabias. Yo creo que a los unos equilibrados hay que escucharles. Te dan consejos muy buenos. Por ejemplo, unos equilibrados los puedes encontrar, ¿no? Pues, por ejemplo, ejerciendo una labor en la medicina. Hay muchos unos que son médicos o son cirujanos y son muy buenos porque la búsqueda de la perfección les lleva a ser muy precisos. Y, por ejemplo, pueden ser muy buenos a la hora no de identificar las enfermedades, un médico o un cirujano, a la hora de ser la precisión de utilizar el bisturí. Entonces, pueden ser personas que tengan mucha capacidad de hacer las cosas bien y además una gran capacidad de ver las cosas con claridad. También encuentras muchos unos en cargos de ejecutivos en empresas, en la gestión de proyectos, a la hora de llevar que los proyectos y las cosas se lleven a cabo. Generalmente cuando tú a un uno le das un proyecto, generalmente los unos son muy responsables. Y realmente si tú a un uno le mandas a hacer algo, generalmente lo va a hacer, ¿vale? Y lo va a hacer, además lo va a hacer muy bien. Porque se va a encargar de que su búsqueda de la perfección haga que esto se haga bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo una vez, conocí a un uno en este caso, un uno conservación, que trabajaba en una imprenta. Y él era el director de la imprenta, tenía como unos 7 empleados. Y el hombre, de tan perfeccionista que era, estaba siempre buscando la calidad óptima. Imaginaros cómo es una imprenta donde todo lo que tiene que salir, todas las impresiones, tienen que estar todo muy bien. El diseño, el corte, todo tiene que ir perfecto. Y, por ejemplo, este hombre, pues su trabajo era ideal para su forma de ser, porque él era muy perfeccionista, era muy preciso, era muy correcto, y el hombre, pues, tenía una empresa muy de acuerdo a su personalidad, ¿no? O sea que él hacía un trabajo muy de conservación, es decir, perfección en lo conservacional. Ahora veremos lo que es. También he conocido unos, yo por ejemplo uno de mis mejores amigos es un uno social. Los unos sociales, por ejemplo, son mucho más flexibles, alegres, aunque también siguen siendo unos, siguen buscando la corrección, la perfección, la moralidad, son críticos, son puntillosos. Pero, por ejemplo, este buen amigo mío, pues es uno, pero como es social, pues le gusta mucho estar con los amigos, salir de fiesta, viajar, divertirse. Entonces ahí, por ejemplo, este amigo mío, ves, cuando le conoces, ves que tiene un poco contradicción interna entre su forma de ver la vida precisa, rígida y correcta y sus ganas sociales de ser flexible, de pasarlo bien, de estar con gente, de conocer el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los unos sociales encuentras un poco más esta contradicción interna entre su estrategia, es decir, la búsqueda de la perfección, con su instinto, que es el instinto social, el instinto grupal. Y, por ejemplo, en el caso de los enatipos 1 transmisores, pues les ves que son mucho más fuertes, más echados hacia adelante, son más, hablan mucho más, transmiten mucho más, son los abiertamente críticos, los que más asertivos, son más potentes. Por ejemplo, hay muchos unos sexuales que les conoces que tienen cargos de responsabilidad porque cogen, ¿no? Quieren hacerse cargo de las situaciones y además transmiten perfección alrededor. Por ejemplo, yo he conocido bastantes uno-transmisores, por ejemplo, como directores o coordinadores de un departamento de una empresa o, por ejemplo, en
quirófano, pues un unotransmisor puede ser el que lleva el quirófano y el que se preocupa de que todo esté bien, de que todas las operaciones funcionen al momento y constantemente está criticando a los unos y a los otros de cómo lo están haciendo mal y cómo lo deberían hacer bien, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama general de los unos. A ver, lo que hemos dicho antes, los unos cuando están bien, generalmente su forma de transmitir la perfección nos ayuda mucho a todos, porque son personas que hacen las cosas bien, son personas que viven en relación a sus valores morales, son personas que se preocupan realmente de que las cosas funcionen bien, de que las personas alrededor estén bien y de que las cosas les funcionen. Pueden ser padres y madres muy preocupados en evitar problemas a los hijos, en ayudarles a orientarse bien en la vida, a que tengan a invertir en sus estudios, les hacen que tengan buenos valores morales. Los padres y las madres unos buscan que sus hijos sean perfectos, es decir, sean muy buenos, sean capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Porque yo creo que un poco la persona tipo 1, de niño, tenía la necesidad o tuvo que valerse por sí mismo y tuvo que sacarse las castañas del fuego. Entonces, era como el niño 1 de pequeño dijo, mira, para que a mí no me critiquen, me hago yo perfecto. Es decir, yo me voy a hacer súper responsable, incluso más responsable que mis propios padres, para que a mí nadie me critique, ¿no? Y yo hacer las cosas. Vale. A ver, el problema, los unos, cuando se estresan, es decir, cuando uno empieza a sentir estrés, ansiedad, porque siente que su ideal de perfección se pierde, es decir, empieza a ver que la gente se equivoca, que las cosas no le salen como él quiere, que hay mucho estrés y las cosas no van bien, que perdemos tiempo en los proyectos, que la gente llega tarde, que las cosas no funcionan. O sea, cuando los unos se estresan, aparece la parte negativa de los unos, ¿no? Lo que en muchos libros de Enneagrama está escrito, que se enfadan, se vuelven críticos, se vuelven persecutores, moralistas, te dicen lo que hay que hacer, lo que no, empiezan a decirte a ti, te dan argumentos de por qué hacen las cosas mal, aunque ellos a lo mejor no hacen nada. Hay muchos unos que creen que tienen la razón, pero cuando están nerviosos muchas veces la pierden, ¿eh? Entonces, bueno, la parte esta negativa del uno tienen que aprender a controlarla, ¿no? Tienen que aprender a trabajar la crítica, a trabajar la rigidez, el que las cosas no tienen que ser obligatoriamente como ellos dicen. El cambio del desarrollo personal del uno va en esa dirección, ¿no? En ser más flexible y de alguna manera, aprender a conectarse mejor con el... A ver, aquí falta el 4. El 1 tiene que aprender a conectarse mejor con el 7 y conectarse bien con el 4. Es decir, aquí falta otra línea. Es decir, que el 1, además de tener la estrategia cognitiva emocional de ser perfecto, también está conectado con la de ser único y especial. Y también está conectado con la de estar estimulado. Esto lo puedo hacer de dos maneras. El 1 se puede ir al 7 y coger las características del 7 de forma positiva o negativa. Y también del 4 se puede coger las características positivas o negativas. Cuando el 1 coge lo bueno del 4, conecta más con sus emociones internas, ¿no? Y busca en su interior, o sea, tener su tiempo para él mismo, para hacer cosas artísticas, vivir emociones. Y cuando el 1 se va al 7, ahí es cuando se suelta más, vive más la vida, se vuelve más flexible, más alegre. Es cuando empieza cambia un poco, sale un poco de su rigidez. ¿De acuerdo? También coge características negativas del 7 y características negativas del 4. A ver, de aquí hay una teoría que esto lo explica, estos movimientos, que es muy profunda, pero bueno, esto ya requiere de una explicación mayor y sobre todo de trabajarlo en los cursos, ¿no? Porque realmente entender cómo uno funciona así rápido hace falta un poco de tiempo para entenderlo, ¿no? Entonces, esta forma de cómo las personas se van a los diferentes eneatipos lo vemos muy claro cuando hacemos consultas personales, ¿no? Cuando hago estudios de autoconocimiento con mis consultantes, les enseño muy bien cómo funcionan sus tendencias para ver cómo se compensan o se equilibran o se desequilibran. ¿Vale? Y también en los cursos que hacemos de formación vemos muy claro cómo muchas veces los unos
Cuando están en plan 1 se vuelven muy rígidos, cuando están en plan 7 se vuelven más alegres, y cuando están en plan 1 se conectan mucho más con sus emociones y se vuelven mucho más profundos, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, terminando un poco con los 3 subtipos, podemos ver que en el caso del conservación, el 1 conservación, a diferencia del 1 social o el 1 sexual, el 1 conservación suele ser el más 1, el más rígido y perfeccionista, ¿no? También es un poco rastreador de fallos, como os comentaba antes, que era el director de esta imprenta, que siempre estaba buscando fallos, estaba obsesionado en que toda la producción saliera bien, de que no hubiera fallos en los colores, en los detalles, en las cosas, ¿no? Son rastreadores de fallos y puede ser algo muy bueno, porque también pueden ser rastreador de errores negativos, y pueden ayudar mucho a que las personas alrededor no cometan errores. Por ejemplo, hay muchos mecánicos que también son unos conservación, ¿no? Porque les gusta hacer que las cosas sean detallistas. Por ejemplo, mi mecánico, a donde yo llevo el coche a arreglar, es un 1 conservación, y la verdad que yo estoy muy contento de que sea un 1 conservación, porque la verdad es que me deja el coche perfecto. O sea, yo se le llevo el coche, me revisa todo, me revisa, las ruedas, el motor, me lo revisa todo y me lo deja perfecto. O sea, yo cuando se lo dejo es una revisión, revisa todos los fallos del coche y me lo deja, tuneado, pulito. Vale, también el 1, vemos que, fundamentalmente el tema del 1 conservación es perfección en los temas conservacionales. Es decir, a los 1 les gusta ser perfectos en los temas del instinto de conservación. El cuidado de la casa, las cosas manuales, las cosas técnicas, el cuidado de las finanzas, de los recursos, el que los procesos funcionen bien. Los 1 conservación son muy buenos project managers, ¿vale? Otro tema del 1 es la operatividad. Son individuos muy operativos, muy prácticos, quieren hacer las cosas y que las cosas salgan adelante, lo hacen muy bien. Son hiperresponsables, muchas veces se cargan con demasiada responsabilidad, y una de las cosas que les caracteriza es la precisión total. Esos sí que son los cirujanos del bisturí perfecto. El caso del 1 social. Pues el 1 social es el menos 1 de los 1, ¿vale? De hecho, a veces a los 1 sociales se les puede confundir un poco con los 2 o con los 7, porque a veces el 1 social, cuando está en grupo, se vuelve muy 7, se va mucho al 7, se alegra mucho, se divierte mucho. Y también el 1 social le gusta ayudar a la gente del grupo, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un 1. Sigue siendo un 1 porque es moralista, porque es un poco rígido, porque le gusta tener razón. A los 1 sociales les gusta mucho hablar de política, hablar del ser humano. Por ejemplo, mi amigo 1 social, le llamamos la Wikipedia, ¿no? Porque el hombre sabe de todo y está constantemente buscando en Internet información sobre diferentes temas, es decir, temas sociales. El instinto social, recordad que no es el instinto de ser simpático y amable, no es el instinto de ser sociable. El instinto social es de comprender cómo funcionan las personas, de disfrutar de estar en los grupos, de tener amigos y mantener relaciones unidas, ¿no? Pero sobre todo, en la parte más intelectual, el instinto social es comprender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las personas. Entonces, a los 1 sociales, por ejemplo, que además se van mucho al 7, les gusta estimularse aprendiendo cosas nuevas. Entonces, los 1 sociales, pues les ves cómo les gusta hablar de temas de lo que conocen, de lo que saben, les gusta mucho debatir. No hacen debates a veces pueden hacer debates duros, pero generalmente suelen mantener la compostura y les gusta el compartir sus conocimientos con los demás y a veces no mostrar lo que saben. Entonces, el social tiene un poco esta contradicción interna entre ser muy perfeccionista y ser flexible, la flexibilidad de lo social y el perfeccionismo de su propia estrategia. Les gusta la corrección social, es decir, son un poquito jueces sociales, esto está bien, esto está mal, la gente se porta bien, es que no deberías hacer esto, no deberían hacer lo otro, un poco así. Y eso, son más ayudadores, más simpáticos y amigables que los otros 1, ¿no? Un tema que los 1 sociales que tienen muy en mente es el tema de las injusticias. Que hay injusticias, que esto no tendría que ser así, esto tendría que ser así, ¿vale? A ver, hay muchas más características del conservación y del social, pero estamos viendo un poco por encima. En cuanto al sexual transmisor, el 1 sexual es un 1, es decir, busca la perfección y además la transmite, es decir, la comunica. Entonces, generalmente son los más abiertamente críticos, los más asertivos, los que más dicen lo que piensan, ¿vale? Los que parecen más explosivos e intensos a la hora de comunicarse.
A veces se les confunde con los 8, por eso se llama que el 1 sexual es un pseudo 8, ¿no? Por esa potencia y esa forma de un poco de imponer sus ideas. La diferencia de un 1 sexual y un 8 es que el 1 busca la perfección, pero no quiere controlar a los demás, mientras que el 8 sí que ves esa necesidad de dominio, ¿no? De poder. Hay una gran diferencia, ¿vale? Luego, el 1 transmisor suele tener un fuerte carácter, una fuerte autoridad, ¿no? Y les gusta convencer y tener razón. A ver, hay unos sexuales que les gusta transmitir poniéndose elegantes, dando una imagen elegante y correcta. A otros unos les gusta transmitir dando sus ideas, explayándose en público, diciendo por qué alguien está equivocado y por qué ellos tendrían razón. Es decir, la diferencia de un sexual transmisor es que siempre está hablando. Sí, o sea, en los grupos habla y transmite. El conservación suele estar más callado, escucha más de lo que habla. Y el social dependerá. A veces en los grupos habla y otras veces está callado. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la diferencia fundamental. A ver, para entender bien estos eneatipos, lo mejor es poder ver en persona a diferentes eneatipos, o sea, diferentes unos sociales, unos sexuales y unos conservación, porque si tú les ves físicamente te haces mucho más la idea. O sea, para poder entender el eneagrama tienes que conocer a las personas y tienes que estar con personas. Entonces, cuando ya lo ves y cuando ves que hay muchos más detalles, ¿vale? O sea, luego también de cada uno tiene un tipo de liderazgo, cada uno tiene una forma de relacionarse, cada uno de ellos tiene una manera de gestionar su día a día, su tiempo, cada uno de ellos tiene una carrera profesional más adecuada para cada uno, en sus relaciones afectivas son diferentes. Todo esto lo explicamos en los cursos de eneagrama y también lo explicamos en las consultas personales. Bueno, espero que te haya parecido interesante. La verdad que del 1 hay muchísimas cosas que aprender. Hemos dado un poco los detalles, espero que te sea útil en tu búsqueda de conocer el eneagrama, como buen eneagramanauta. Y nada, cualquier cosa que necesites te puedes poner en contacto con nosotros. Mi página web es albertochavarino.com. Muchas gracias.